En mi opinión, está llorando demasiado. Eso es cierto. Me preocupa mucho su estado anímico, lo que afecta negativamente al estado del bebé. ¿Quieres subirle la dosis? En absoluto. En absoluto. La paciente no puede estar todo el tiempo con sedantes. Cuando dejan de hacer efecto, ella entra en una depresión. ¿Qué sugiere? Le recomendaría llevársela a casa. Imposible. Boris, si de verdad le preocupa la salud, tanto física como psíquica de su futuro bebé, será imposible si la salud psíquica de la madre no se encuentra bien. Necesita cambiar de aires, aunque sea por un par de semanas, al menos. Bien, me la llevo. Mañana. ¿Cómo puede ser? Contaba que al menos tú podías haber conseguido algo. Créeme, lo intenté. Pero el hombre está limpio, no hay por dónde tomarlo. Tiene un equipo de personas muy inteligentes. ¿Y no se puede hacer nada? Me temo que nada. Kisiusha está encerrada en una clínica privada. Ni siquiera pudo ir al funeral de su madre. La estuve llamando, pero su teléfono está bloqueado. ¿Intentaste con otro número? Es inútil. La dejó incomunicada. Incluso intenté entrar en esa clínica, pero la vigilan mucho. Misha, hagamos algo, por favor. De hecho, tengo una persona que sabe cómo entrar en esa clínica. Pero no te prometo nada. No me lo prometas. Solo hazlo. You got blues, eyed baby. Vamos, que la acompaño a casa. No hace falta, quiero dar un paseo por el jardín. Como quiera. Pensaba que no volverías. Yo también lo pensaba. Niña, tienes que salir de aquí antes de que sea tarde. ¿A dónde voy a ir? Y lo importante, ¿cómo? Solo me queda saltar la valla. ¿Por qué la valla? Mañana, cuando tu marido se vaya a trabajar, sal por la puerta de atrás. Hay una puerta detrás del barranco. La dejaré abierta para ti. Solo tendrás que inventar la forma de salir de la habitación. De acuerdo, ya se me ocurrirá algo sin falta. Muchas gracias. De nada. ¿A dónde va usted? A dar un paseo. ¿Cómo que a dar un paseo? Vuelvo enseguida. Espere, vuelva ahora mismo.
No se ponga nerviosa, está en el hospital. Todo va bien. Vamos a dar a luz. ¿Cómo acabé aquí? La trajo su marido. ¿Mi marido? Ujú. No. ¿Qué urgencia tienes? ¿Qué ha pasado? El bebé de Kisyusha ha muerto. ¿Cómo que murió? ¿Cómo lo sabes? Misha me llamó hace una hora, se lo dijeron en la clínica. ¡Qué horror! Pobre de Xiusha. ¿Se puede entrar de algún modo a la clínica? Es imposible. ¿Cómo podemos apoyarla? A lo mejor vuelve a casa de los padres. Lo dudo. Lo más probable es que Boris se la lleve a su casa. No se sabe. Su relación ya no es la de antes. De lo contrario, no la hubiera metido en la clínica. ¿Qué propones? Vamos a observar su casa y la casa de Boris. No hay más opciones. Tienes razón. También podemos vigilar la clínica, por si acaso. Que sea breve. Por supuesto. Lo entiendo. ¿Sabías cuánto quería este bebé? Cállate. Callarme. No. No me voy a callar. Por tu culpa he perdido a mi bebé. Perdí a nuestra hija. Nunca te lo perdonaré, nunca. Yura, necesito hablar contigo. Voy para allí. Buenas tardes, Ksenia. Quiero expresar mi más sincero pésame. ¿Cómo se encuentra? Saltémonos esta parte y vaya al grano. ¿De acuerdo? ¿Qué más ha inventado mi marido para no darme el divorcio? ¿Por qué lo dice? Al contrario, Boris ya firmó el divorcio. Por lo tanto, podremos formalizarlo sin su presencia. ¿Qué sentido tiene seguir con la relación que ya había acabado? Además, por lo que entendí, ¿usted no pretende quedarse con la mitad de sus bienes? Lo entendió bien. ¿Qué tengo que hacer? Firme esta documentación. ¿Ni siquiera lo va a leer? No quiero. ¿Sabe dónde está enterrada mi hija? Lo siento, pero no. Boris se ha encargado de eso. Mucha suerte.
¿Necesita algo? Sí. Que me traigan mis cosas, me voy de aquí. Xiusha. Xiusha, espera, por favor. Xiusha, me debes escuchar. Ya no le debo nada a nadie, y menos a los traidores. Eso es mentira, nadie te ha traicionado. Buenas tardes, preséntese, por favor. Quiero hablar con Boris. No se ha presentado. Oficialmente aún soy su esposa. Lo siento, pero sin permiso del señor no le puedo dejar entrar. ¡Que me abran, diablos! De lo contrario, destruiré todo aquí. Quiero saber dónde está enterrada mi hija. Lo siento, pero Boris Viktorovich no está en casa. Timofey, llamen al jardinero. Hoy es su día libre. ¡Abran! Pueden llamar a la policía. No me voy a marchar de aquí. ¿Cómo pude creerle? ¿Cómo pude creerle? Todas por mi culpa. Si no me hubiera casado con ese imbécil, no habría pasado nada de eso. Nada. Y mamá seguiría viva. Ksenia, no te culpes. Ludmila Yakovlevna padecía del corazón. Simplemente intentas justificarme. Yo no puedo así. ¿No entiendes? Yo no puedo vivir. No puedo respirar. No puedo ni respirar ni vivir. No puedo. Ya, tranquila. Ni siquiera fui capaz de proteger a mi hija. Tranquila. Todos a los que amé. Tranquila. Todos murieron. Ksyusha. ¿Para qué voy a vivir? Dime. Tranquila. Ya está. Ksyusha, querida, ya está. Tranquila. Todo se va a arreglar. ¿Me oyes? Todo se va a arreglar. Tranquila. Tenemos que seguir viviendo, ¿me oyes? Siempre estaré a tu lado. Mark. ¿Estás despierta? Perdona, ¿te he despertado? No, está bien. ¿Qué hora es? Ya son las 11 menos cuarto. Oh, wow. ¿Cuánto dormí? ¿Cómo te encuentras? ¿Sabes? Mucho mejor. Y me avergüenza decirlo, pero tengo mucha hambre. Perfecto, el desayuno ya está en la mesa. ¿Cuándo lo hiciste? Ksyusha, tuve toda la mañana para eso. Pero... no abras. Tranquila, voy a echar un ojo.
Tanya. Xiusha, Tanya, perdóname, por favor. Te dije tantas estupideces, perdóname. lo entiendo. Chicas, seguro tienen cosas de qué hablar. Vengan a la mesa, tomen café. Salgo corriendo, tengo cosas que hacer en el trabajo. No tardo mucho. Solo pasó un año. Tengo la sensación de que pasó una vida entera. Cuando todo va mal, un año parece una vida entera. Es cierto. Me siento como si hubiera salido de prisión. Ahora entiendo lo afortunada que soy por tener amigos como ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hicieron tanto por mí. Arriesgaron sus vidas. Bueno, tranquila. Siendo sincera, fue todo gracias a Mark. Por ti haría cualquier cosa. Ahora no hay gente así. Lo sé. Lo sé. Nunca es tarde para rehacer las cosas. Hola. Es para ti. Gracias. Me gustan. Xiusha, tengo que contarte algo importante. ¿Pasó algo? Sí y no. Dilo rápido, me empiezo a preocupar. Dentro de un mes me voy a Moscú. Mi padre me arregló un buen trabajo ahí. Y... Eso es genial. Me alegro mucho por ti. Gracias. Te propongo ir conmigo. ¿Cómo que contigo? Cásate conmigo. No hace falta que contestes ahora. Recuerdo perfectamente que me decías que no me querías. Por eso no voy a reclamar nada. Mark, desde aquel momento han cambiado tanto las cosas. Xiusha, todo lo que quiero es que tú tengas una oportunidad de olvidar todo lo anterior y empezar tu vida desde cero. Luego, cuando quieras, nos divorciamos. Mark, te lo agradezco de verdad. Gracias. Pero primero, aún estoy oficialmente casada. Boris ya te dio el divorcio. No creo que el certificado tarde en llegar. ¿Y qué es lo segundo? Aún no estoy preparada para dar un paso tan serio. Por eso digo que no tengo prisa. Disculpe. Tengo hambre. Xiusha, yo no entiendo. ¿Cómo es que dices que Mark es tan especial y cuando te pide matrimonio lo rechazas? Porque no quiero que Mark sufra. No tengo nada que darle. Creo que no te pide nada. Está dispuesto a darte todo lo que quieras. No quiero sacrificios. No es un sacrificio. ¿Y qué pasa si esto es justo amor de verdad? Y tu oportunidad de empezar una vida nueva. Lo entiendo. Solo que no me parece justo todo esto. ¿Por qué lo dices? Porque no lo quiero. Pero Mark te dijo que cuando quieras se pueden divorciar. Bueno, piensa por ti sola. Cuando me divorcie pensaré. Será Mark. Iba a venir, ábrele, por favor. No, no es Mark.
Es el correo. ¿Qué es eso? ¿Esto? Una señal divina. Es el certificado de divorcio. Dámelo. Felicidades, eres libre. Déjame verlo. Oh, esperé mucho por esto. Felicidades por hacerlo oficial, chicos. Gracias. ¿Sacamos una foto? Gracias. ¿Por qué no llamaste a Misha como testigo a tu boda? Porque está en un viaje de negocios. Entiendo. Ahora los novios solos. Sí. ¿Cómo estás, Kisyusha? Bien. Entiendo que este lugar no te traiga buenos recuerdos. Pero en otros registros tendríamos que esperar más de 2 meses. No te preocupes, está bien. ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! Aquí vamos a vivir ahora. Es un apartamento de alquiler. Bien, vamos a verlo. Vamos, dame la maleta. ¿Puedo yo sola? Dámela. Por aquí. Bueno, no hay mucho mueble, pero iré comprando todo lo que necesitamos. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me gusta mucho. Ya compraremos los muebles. Vendí el apartamento de mi madre. Así que hay dinero para todo. Kisyusha, quedemos en una cosa. No sé cuánto tiempo estarás conmigo. 1 día, 1 mes, 1 año, pero mientras estés conmigo yo me encargaré de todo. De acuerdo. Kisyusha. ¿Te vas a alguna parte?
Al final has decidido dejarme, ¿sí? Por eso no me contestabas las llamadas. Resulta que mi marido tiene muy mala memoria. ¿Te olvidaste que el sábado nos íbamos a la playa? Perdona que no te haya contestado. No lo escuché. Entiendo. ¿Me perdonaste? Escucha. Yo nunca jamás te dejaré. Porque... Mark, ven aquí.